¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Gracias, igualmente. A ver, ¿qué me dice usted de lo que ha manifestado Marta Chávez abiertamente y de este mea culpa, que no es un mea culpa realmente, no es querer poner el parche cuando ya metiste no solo uno, sino las dos patas? Bueno, ya hay una rectificación y creo que hay que voltear la página y asunto terminado. Ay, ¿verdad? ¿Le Yo lo parece que sí? ¿Le parece a usted que esto hay que pasarlo por agua tibia? ¿No le parece verdaderamente escandaloso y grave? Le digo porque a mí sí. No se trata de agua tibia, sino no podemos estar en el Perú permanentemente enfrentados y tener un asunto que ya se pidió disculpas, mantenerlo en primera plana. Ya pasó. Sí, pero lo Bueno, que usted esa es mi opinión. manifiesta... Cada uno tiene la... Yo respeto las opiniones de los demás, Ya. pero ya hay una rectificación y ya hay una disculpa. Pero esto no es una opinión, señor Flores Arauz, ni tampoco un tema subjetivo, es algo muy puntual. Ella ha sido racista y discriminadora con una persona por sus características físicas. Y eso, usted entienda, además de leyes muchísimo más que yo, seguramente, es en nuestro país un delito y desde hace rato, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en las expresiones, pero no nos podemos quedar eternamente en las mismas. No, no nos quedemos, que la Fiscalía inicie una investigación y que el Congreso de la República a través de la Comisión de Ética la castigue. ¿No cree usted que eso es lo que corresponde para dejar sentado un precedente y para que luego ningún congresista, ningún político se atreva a maltratar a otra persona por su condición física, por sus características, por qué tan blanco, qué tan moreno, qué tan negro, qué tan chino, qué tan cholo sea? ¿No le parece gravísimo eso en un país además pluricultural como el Perú? Ya le manifesté que no comparto esa opinión, estoy contrario de ella, pero no nos podemos quedar como he indicado permanentemente en el tema. ¿Qué le parece a usted el hecho de que Martín Vizcarra, el presidente de la República, haya decidido que sea Vicente Ceballos el nuevo representante del Perú ante la OEA? Yo no estoy de acuerdo con ese nombramiento, pero no por cuestión étnica ni mucho menos, ni por cualquier otra cosa parecida, sino porque no es ni legítimo ni legal. Y se lo explico. No es legítimo porque siendo un embajador que no es de carrera, sino un embajador político, tiene que terminar su función cuando el gobierno que lo nombró termina. Entonces estamos mandando a un embajador a la OEA, que es importantísimo, por menos de un año. No tiene mucho sentido. Y con un costo sumamente elevado, porque no es cuestión de la remuneración, es cuestión de traslado de él y su familia, de retorno, y también el traslado de la embajadora a quien está sustituyendo. Que se va a Bolivia, que se va a Bolivia. Así es, pero hay que trasladarlo a Bolivia cuando bien pudo quedarse los 4 o 5 años que correspondían. Sería bueno preguntarle a Marta Chávez si está bien que el ex embajador de Perú ante la OEA sea ahora trasladado a Bolivia, porque no sabemos bien, no lo ubico físicamente, si tiene rasgos andinos o no, ¿no? Bajo, obviamente, la consigna que tiene para analizar a la gente la percepción equivocada de Marta Chávez. En todo caso, señor Flores Arauz, cuando usted fue nombrado embajador del Perú ante la OEA, digamos, ¿tuvo algún tipo de problema por sus características? ¿Alguien le preguntó si dentro de su línea familiar habían personas negras, habían chinos, habían japoneses? ¿De dónde provenía su apellido o algo por el estilo? Ninguno, pero le puedo contar que yo fui a la OEA por una cuestión excepcional y con un encargo clarísimo. No nos olvidemos que la Comisión y la Corte Interamericana, si bien son autónomas, están dentro de la estructura de la Organización de Estados Americanos, y que el Perú perdía todos los casos y nos clavaban unas indemnizaciones enormes sustantivamente y en cuanto a la cantidad, y encima teníamos que publicar las resoluciones en los medios, cosa que también costaba. Seguro. Entonces fui para un encargo determinado que cumplí. Y dígame una cosa, ¿cómo es el trabajo ante la OEA? ¿Qué es lo que hace un embajador? Porque en algo estamos de acuerdo, de que si efectivamente Vicente Ceballos entra a reemplazar a este
diplomático que se va ahora a Bolivia en un tiempo que es tan cortito, porque el próximo año, en julio, ya vamos a tener otro presidente y vamos a estar en una coyuntura política absolutamente diversa a la que estamos ahora. ¿Para qué gastar tanto, no solamente en cuanto a lo que tiene que percibir por sus funciones este encargado, sino el traslado, que el hijo, que el de aquí y de allá, que la esposa, que si tiene que viajar también, que alquilar un departamento, que la seguridad? A mí me parece una pésima decisión y además creo que Vicente Ceballos no tiene el perfil, profesional, no el perfil físico, ni étnico ni racial, como dice la señora Marta Chávez. Por eso yo le decía que no era legítimo ni legal. No era legítimo por el corto tiempo, cuando es un gobierno de salida, y un costo exageradísimo cuando nos está faltando en el Perú hasta mascarillas, como vemos los reclamos del sector médico, enfermeras, paramédicos, etcétera. Ajá. Pero además de ilegítimo, yo considero que es ilegal. ¿Por qué? Porque hay una ley del servicio diplomático. Y en esa ley del servicio diplomático te dice claramente las características que tiene que cumplir un representante del Perú, sea embajador o representante permanente, cuáles son esas características, y no se cumple. Por eso decía, no es legal. Primeramente, el presidente de la República tiene que cuidar la hacienda pública, y yo no veo que es cuidado de la hacienda pública hacer un despilfarro de aproximadamente $200.000. Sería bueno que le explique a la gente qué es lo que hacía usted cuando era embajador ante la OEA. ¿Cuál era su trabajo diario? ¿En qué consistía? Se lo voy a decir. En la OEA tienen la defensa de la democracia, y adicionalmente tienes tú la relación con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. Tienes la Junta Interamericana de Defensa, que es importantísimo para la defensa hemisférica. Tienes también el Comité de Lucha contra el Terrorismo, del cual llegué a ser primero vicepresidente y después presidente del mismo. Tiene que coordinar también la ayuda en casos de desastres, por calamidades, etcétera. La Organización de Estados Americanos, sobre todo en el tema de defensa de la democracia, es una organización vital para nuestro hemisferio. Es cierto, pero también es verdad, señor Flores Arauz, que en cuanto a Venezuela, mucho no se ha podido hacer. O sea, después de Chávez vino Maduro, está Maduro con su mano derecha, que es Diosdado Cabello. No solamente la OEA, sino varias instituciones, entidades importantísimas a nivel internacional, la han luchado y han buscado la manera de frenar justamente todo lo que produce una dictadura, que Marta Chávez debe saber perfectamente, ya que estamos hablando de ella, lo que significa, ¿no? El no permitir la libertad de expresión, el arremeter contra los derechos humanos fundamentales de cada persona, entre otras cosas. Y eso es algo que ni la OEA, repito, ni otros han podido detener o cambiar en un país como Venezuela, ¿no? Ha sido muy difícil, pero se ha ido centrando y generando corrientes de opinión en el mundo respecto a de que son dictaduras. Y ha sido muy difícil, y se lo digo francamente, porque Venezuela ha mantenido con su petróleo a los países del CARICOM, que se llaman de los países que son del Caribe y de Centroamérica. Entonces no tenía siempre esos votos para expresiones y declaraciones clarísimas sobre el particular, pero sin embargo se sentó precedentes y se sentó corriente de opinión en el mundo. Pero le decía que no es tampoco legal, porque ese nombramiento tiene que ser de carácter excepcional, y yo no veo qué función excepcional, porque no sabemos hasta ahora cuáles son las instrucciones que se le han dado. Bueno, pero además tiene que ser una persona de comprobada, ¿qué te puedo decir?, ejecutoria, y yo la verdad no veo una ejecutoria clara en los cargos que ha desempeñado el señor Ceballos. En el Parlamento no fue un parlamentario muy destacado, que digamos, y eso lo conocen todos. En el Ministerio de Justicia tuvo una serie de expresiones absolutamente que demostraban desconocimiento de la Constitución. Seguro que sí, en eso estamos de acuerdo. En la presidencia del Consejo de Ministros, la verdad que lo vimos ausente, más parecía un telonero del presidente de la República cuando se presentaba en sus manifestaciones orales y ante la televisión, la radio y los medios,
primero casi todos los días y después poco a poco lo fue distanciando. No le cae Después, nadita bien Vicente Ceballos, por lo que veo y escucho, señor Flores Arauz. No se trata que me cae o no me cae, ni siquiera lo conozco. Pero al menos dígame que le cae conversación mejor que en el Marta tema. Chávez. Déjeme tranquila, ¿le cae mejor que Marta Chávez o no? Marta Chávez me cae a mí muy bien. ¿Ah, sí? Ah, caramba, Sí, es señor mi Flores amiga, Arauz, estamos en problemas. es mi amiga de muchos años. Sí, y yo sí. no niego a mis amigos. Bueno, está muy bien. Después, pero se nota además porque le está defendiendo. Tiene haber prestado destacados servicios a la nación. Sí, y yo la verdad que defender a un dictador. Habrá prestado servicios a la nación, bueno, pero que sean destacados, no. Bueno. Y por último, también la ley del servicio diplomático para los embajadores que no son de carrera, les exige que tengan, lo dice, correcta conducta pública y privada, y lo pongo entre comillas. Ya, yo la verdad, a raíz de eso le pregunto lo conducta... siguiente, con todo respeto, ¿usted cree que Marta Chávez tiene una buena conducta pública y privada después de haber tenido este comentario abierto tan racista y discriminador? ¿Eso le parece a usted un buen proceder por parte de una representante del Congreso de la República y una mujer con una trayectoria política tan amplia? Yo no sabía que la estaban nombrando embajadora, Marta. No necesita ser embajadora, no es una funcionaria del Estado. ¿Le gustaría que Marta Chávez sea... ¿Usted cree que Marta Chávez sí hubiese sido una, digamos, una buena representante del Perú ante la OEA? Yo creo que nadie diplomático, mejor dicho, para un cargo diplomático a fines de un gobierno, que no le queda ni un año, no tiene lógica mandar a alguien que no sea diplomático de carrera. El que sea, así sea San Pedro, es ilógico. Ya, señor Flores Arauz, usted es muy simpático, siempre nos acepta entrevistas y demás. A mí me cae muy bien, y se lo he dicho. Dígale a su amiga que me desbloquee del Twitter para que pueda leer mis comentarios también y que si me va a insultar, lo haga etiquetándome, que finalmente me parece una actitud bastante menos cobarde a la de andar echando barro virtualmente, más aún a periodistas, ¿no? Que finalmente opinamos y es nuestra chamba, como la es... para ella legislar, pero se dedica a otras cosas, que es insultar y ser racista y discriminador. En fin, es su problema. Gracias, señor Antero Flores Arauz, un placer. Gracias a usted, encantado de saludarla además.